como cada lunes llega el momento de enlazarnos con Maya Contadores, con la consultora fiscal, con la contadora Luz Guzmán, a quien en primer lugar saludo con muchísimo gusto. Qué gusto me da saludarla, contadora Luz, ¿cómo está? Hola Emma, ¿qué tal? Igualmente un muy buen inicio de semana. Igualmente para usted, y hoy vamos a abordar un tema muy interesante y al que en algunas ocasiones no le prestamos tanta atención, y me refiero precisamente a los préstamos que pudieran, son o no son considerados una actividad vulnerable dentro de la nueva ley conocida como la ley antilavado. Luz Guzmán justamente nos lo va a explicar. A ver, Luz, empecemos pues por entender este término de los préstamos y la importancia fiscal que tiene para una empresa. Sí, este término es muy usado en las empresas y lo que es un préstamo comodato, ¿verdad? O préstamo entre partes. ¿Y qué consecuencias pudiera tener? Y vamos a enfocarnos directamente a esta ley de que hay que tener la obligación de identificar las actividades vulnerables. Y esta ley para la prevención e identificación de recursos ilícitos, conocida como ley antilavado, dentro de otras actividades señala como tal lo que es la actividad habitual o profesional del otorgamiento de préstamos, créditos, ¿verdad? Con garantía o sin garantía. Y muy precisamente, bueno, entra la duda. Cuando estos préstamos vienen de no una institución financiera, es decir, si proviene un préstamo o un crédito de una institución financiera, no hay ningún problema, porque ya hay un medio por el cual se está llegando una información. Pero cuando es un préstamo de otra índole, con garantía o sin garantía, que no proviene de una institución financiera, es considerada como una actividad vulnerable sin importar la cantidad del monto, porque dentro de las actividades vulnerables hay una obligación de identificar al usuario y hay otra obligación, no solo identificar, sino también presentar un aviso por estas actividades vulnerables. Entonces, número uno, como mensaje es que estos préstamos o créditos se consideran una actividad vulnerable. La pregunta después es, ¿lo debo de informar? ¿Debo de presentar un aviso por ello o no? En reglas de carácter general marca que si es préstamo entre personas morales y son préstamos provenientes hacia los trabajadores, de los trabajadores, entre las mismas empresas de un mismo grupo, sí se consideran actividades vulnerables, pero no hay que presentar el aviso como tal. Pero sí se considera una actividad vulnerable y por lo tanto hay que tener el respaldo de todo lo que conlleva un préstamo, que viene siendo un contrato de comodato, lo que viene siendo la estipulación de los intereses, los términos y las formas en que se está otorgando el crédito y el plazo y la forma en que se va a pagar, ¿no? Y como te comentaba antes, Emma, ¿por qué es importante esto? Es algo muy usual en las empresas o en los empresarios. Oiga, contadora, registre esto, es un préstamo. O luego cuando hay que conciliar la información de los depósitos y que no hay una factura de ingresos de por medio, la pregunta es, bueno, ¿y este ingreso qué significa? No, pues es un préstamo. Ah, bueno, nos podemos preguntar, ¿y presentaste el aviso? No, es que no hay necesidad de presentar el aviso. Ok, entonces enséñame también cómo está comprobada esta información y cómo corroboras que realmente es un préstamo. Entonces, esa es la información a dar para no complicar mucho, que hay que respaldar muy bien estos movimientos de crédito, sí se pueden hacer. Simplemente hay que saber que es una actividad vulnerable, considerada así como esta ley. Ahora, ¿qué es una actividad vulnerable? Porque puede hacer la pregunta, suena así como que es una actividad como que media rara, ¿no? No, una actividad vulnerable es aquella en la que la autoridad considera que hay un riesgo en el que pudiera manejarse recursos de procedencia no lícita. Entonces, por ello es que hay que tener ciertos requisitos ante estas actividades, ¿no? Alguna vez creo ya lo comentamos, cuáles son estas actividades vulnerables, pero hoy en concreto hablamos de los préstamos. Y recalco lo que decía, que puede ser considerado como recursos de procedencia no lícita una actividad vulnerable. Esta conocida más comúnmente como la ley antilavado, vaya que pues está cuidando todo, contadora Luz Guzmán, no me dejará mentir, está muy alerta a todos los movimientos que se realizan en las empresas, así que mejor evitemos caer en un error por desconocimiento. Hay que informarnos bien de cómo manejar los préstamos. Así es.
más, aparte del efecto fiscal que pudiera llevar, porque todo depósito, todo ingreso, ¿verdad? Si no está debidamente justificado, bueno, puede considerarse como un ingreso y con ello nos pueden estimar una utilidad presuntiva y un impuesto por ello, ¿no? Si no amparamos la procedencia de estos ingresos, y también pues trae consecuencias ante esta ley, ¿verdad?, de identificación y prevención de recursos ilícitos. No solamente es el aspecto fiscal, sino también ya hay otras obligaciones dentro del margen de la ley que tenemos obligación que cuidar y por lo tanto que informar también a todo nuestro auditorio. Contadora Luz Guzmán, si alguien que nos está viendo en este momento tiene alguna duda, por supuesto que se puede acercar con Maya Contadores. Sí, claro, pueden acercarse a través de nuestras redes sociales, también a través del correo electrónico informacion@mayacontadores.com. Contadora Luz Guzmán, es como siempre un gusto tenerla con nosotros y que nos esté compartiendo esta información tan valuable para tenerla en cuenta y no echarla en saco roto. Le agradezco mucho por este tiempo. Buen inicio de semana. El gusto es mío. Un saludo. Muy buen inicio de semana.